Bueno, Señor, queremos dar gracias por este tiempo, porque nos permites acercarnos humildemente, Señor, ante ti. Gracias porque tu palabra lo dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que por medio de Cristo, nosotros tenemos entrada por el mismo espíritu de Dios al Padre. Suplicamos que bendigas este tiempo, que nos permitas adorarte, que tu gracia y tu poder, Señor, obren en nuestras vidas y que este tiempo sea para la gloria de tu nombre. Así que ayúdanos en nuestra debilidad, permite que nuestros corazones humildemente se rindan en adoración delante de ti y que por gracia nosotros podamos seguir creciendo cada vez más en amor por tu palabra. Así que te damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Miren un momentico aquí para que ustedes puedan entender lo que estábamos hablando ahorita. Aquí tenemos, ay, fui yo. Toca cambiar el cosito. ¿Fui yo? ¿Cómo dices? Ah, fuiste tú. Esperemos un momentico que lo corrijan. Miren entonces antes Efesios 6, Efesios 6. Perdón, Efesios 2, ¿sí? ¿Lo tienen? Ahora miren en el versículo, eh, está hablando de Cristo en el versículo 17, ¿sí? Efesios 2, 17. ¿Están conmigo? Miren lo que dice acerca de Jesús. ¿Qué dice de Jesús? Jesús vino y ¿qué hizo? Y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. ¿Sí? Ahora, porque por medio de Cristo, por medio de Él, ¿qué pasa? Los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? ¿Cómo está obrando la Trinidad ahí? ¿Qué ven en esos pasajes? Por medio de Cristo, tenemos entrada al Padre en el mismo espíritu. Muchos pasajes de la Biblia son así. No sé si ustedes lo vieron en Primera de Juan. Miren Primera de Juan también. A mí me impresionó mucho, es del capítulo 3. Primera de Juan 3, ¿sí? Eh, ¿Listo? Miren por ejemplo el 23. Primera de Juan 3, 23. Dice Juan, y este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Que nosotros qué hagamos. Creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos fruto de eso? Nos amamos unos a otros como Él nos ha mandado, y el que guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? Permanece en Dios, ¿y qué sucede? Y Dios en Él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, ¿por qué? Si ven que no es tanto la Biblia diciendo aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿sí lo están viendo? Sino que es como el único Dios que subsiste en tres personas, interactúa con nosotros, ¿sí? Oramos al Padre, ¿y cómo lo hacemos? Por medio del Hijo. Y en la ayuda del Espíritu. Entonces, o en el Espíritu, por medio de Cristo, vamos al Padre, ¿sí? Es como una relación con un solo ser, con una sola esencia, con un solo Dios, pero viendo sus operaciones en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí están conmigo? Entonces, ad intra, ¿qué es? Ad intra, recordando lo que hemos visto, ad intra. Aquí tenemos ad intra. ¿Qué es ad intra? ¿Dónde, cierto? Esta frase dice dónde pasa. Entonces, ¿dónde pasa esto? Acá, adentro, ¿sí? Entonces aquí está como algunos dibujitos lo hacen, ¿no? Sus dibujos son horribles, pero aquí está el Hijo, aquí está el Padre y aquí está el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre dentro de la Trinidad? ¿Dónde? Adentro. ¿Qué ocurre adentro? Entonces, por ejemplo, el pacto, ¿cierto? El pacto. ¿Qué más ocurre adentro? Lo que vamos a ver de pronto hoy y la próxima clase. La generación del Padre al Hijo y la expiración del Padre y el Hijo al Espíritu Santo. Eso son las comunicaciones o procesiones. También se conocen propiedades. Paternidad, filiación y expiración. El Padre engendra al Hijo y el Padre y el Hijo expiran, es la palabra, al Espíritu Santo. ¿Dónde ocurre eso? Adentro. Ahora, ad extra. Ad extra, ¿qué ocurre?
Ad extra. ¿Qué ocurre ad extra? Entonces hacia afuera ya es con su relación con qué? Con la creación. Entonces, por ejemplo, la creación, ¿qué más ocurre? La redención, la salvación, ¿sí? Son operaciones que ocurren afuera. Afuera en un sentido, sí, porque Dios está presente en todo lugar, ¿sí? Pero no en su eternidad. ¿Listo? Preguntas ahí. Si es claro, ad intra y ad extra, ya mejor, ¿sí? Con dibujos es mejor. Bueno, entonces estamos viendo un poco lo que sucedió en Calcedonia, ¿cierto? Ya definimos qué es homoousios. ¿Homoousios qué es? Homo, homo, homo igual, no, similar, homoí. Homo es igual. ¿Qué pasa si yo, esto me quedó de la última predicación, qué pasa si a mí describieran mis hijas con una naturaleza un poquito inferior? Digamos, alguien va a describir a mis hijas, ¿sí? Y dicen, no, ellas no tienen naturaleza humana. Tienen una naturaleza un poquito inferior. ¿En qué una naturaleza inferior podrían pensar? Animal. ¿Sería eso algo, una falla pequeñita? Solo fallamos en que su naturaleza es un poquito diferente, es como una naturaleza animal. ¿Eso sería un desliz pequeño? Bueno, eso fue lo que ocurrió con el Calcedonia, ¿no? Los arrianos le pusieron esta ahí que ustedes ven en pantalla, esta ahí. Bueno, esto significa que el hijo tiene una naturaleza similar. Parece algo muy cercano, ¿cierto? De hecho, la naturaleza de los animales es una naturaleza similar a la nuestra. ¿Sí? ¿Por qué? Cuerpo, sentido, sensibilidad, cerebro, todo lo que el cuerpo implica, movimiento, son seres vivos, tienen muerte como nosotros tendríamos. Es decir, en muchas cosas somos similares. ¿Qué nos distingue? La razón, ¿cierto? La razón. Pero sería como decir, bueno, pero son casi parecidos. Son casi parecidos. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero realmente cuando lo miramos es un desfase grande, ¿sí? Describir mal la naturaleza de una persona es algo grave. Ahora, ¿qué pasa si es Dios? Que yo diga, bueno, él no es Dios, pero es similar, es similar, es similar. Bueno, ¿similar en qué sentido? ¿Sí? Entonces, cuando los teólogos en el 325 y después en Constantinopla en el 381 estuvieron definiendo quién es Jesús, la, la enseñanza bíblica, la enseñanza apostólica y la enseñanza de la iglesia es que el Hijo es homo o usius, de la misma esencia, de la misma sustancia. ¿Sí? ¿Jesús es de menor grado que el Padre? No, ¿cierto que no? ¿Un poquito menos que Dios? No. ¿Quién es más importante, el Padre, el Hijo o el Espíritu? ¿Una sola? Esencia, ¿sí o no? Vamos bien ahí. ¿Listo? Preguntas. Segunda. Listo. Después describimos qué es. Bueno, estamos tratando de describir, ojo que siempre recordamos esto, estamos tratando de describir a qué ser. ¿A una rana? ¿Un león? Es algo que pasa con Dios. Dios trasciende, nos supera, nos sobrepasa. De hecho, la mente de nosotros puede abarcar el sistema solar nuestro, ¿no? Nuestra mente. Nuestra mente puede abarcar el sistema solar, ¿sí? 9 planetas o 10, no sé si el último lo consideran planeta o no. Pero a ver, en nuestra mente podemos abarcar el Sol y 9 planetas. ¿Cuántos kilómetros es eso? O sea, en sus cabezas hay una imagen del Sol con los 9 planetas. No, te va a mostrar una imagen acá. La maqueta del colegio. O sea, ¿la mente puede abarcar eso? No, en la realidad no, por eso digo en la mente. ¿La mente puede abarcar el sistema solar? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿nuestra mente puede abarcar quién es Dios? Es impresionante. No lo podemos ni siquiera bordear. ¿Sí? Como es Dios, trasciende, sobrepasa, supera. Lo único que podemos hacer ante la grandeza de Dios, ¿qué es? Humillarnos. ¿Sí, claro? Entonces estamos usando palabras que son palabras que tratan de comunicar quién es Dios. Pero estas palabras se quedan cortas. Por eso hemos hablado de un conocimiento típico, ¿sí se acuerdan? Y hablamos de un conocimiento analógico y hablamos de un conocimiento creado para describir a Dios. ¿Sí están conmigo? ¿Listo? ¿Sí? Si no entienden, pregunten.
¿Cuál? Bueno, un conocimiento creado. Sí, Dios crea un conocimiento para que nosotros, ¿qué hagamos? Lo conozcamos. Pero ese conocimiento lo usamos de manera análoga. Es decir, sobrepasa. Hay similitud, pero sobrepasa lo que Dios es. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, sabiduría. ¿Entendemos la sabiduría? ¿Sí? ¿Sí sabemos qué es ser sabio? Claro. Pero cuando se trata de Dios, sabiduría, ¿qué significa? Mucho más que grande, glorioso, poderoso. ¿Sí, claro? Nos sobrepasa. ¿Sí es eso? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a describir entonces quiénes son estas personas. ¿Cómo describimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo lo describimos? Entonces recuerden que los griegos usaron esta palabra, griegos, usaron el término hipostasis. ¿Sí? ¿Qué es la hipostasis? ¿Qué se acuerdan? Exactamente es lo que dice acá, ¿cierto? Dame un ejemplo de hipostasis. No, exacto, dame un ejemplo. Yo soy un sujeto concreto y particular. ¿Está pensando en sus características? No. ¿Está pensando en sus composiciones? No. Solo cuando usaban esta palabra, ¿en qué sentido lo pensaban? Sujeto, concreto, particular. Ahí hay una hipostasis. ¿Sí es claro? ¿Sí están conmigo o no? Porque hoy cuando decimos persona, ¿en qué pensamos? Persona. Todo, de hecho lo pensamos más en sentido interno. ¿Cómo es internamente? Sus emociones, su personalidad, pero no es en ese sentido que lo pensaban cuando se estaban usando estas palabras, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la palabra humanidad, que es el ejemplo de Lorena, pero hipostasis es este hombre en particular, un individuo real, es ese individuo, ¿sí? En la Trinidad se usa para asegurar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios, ni tampoco etiquetas temporales. ¿Por qué se usó esta palabra? Ayúdenme a entender eso. ¿Qué pasaría si fueran partes de Dios? Hipostasis. La hipostasis del Padre es una parte de Dios. ¿Qué problema hay? ¿Sería qué? Triteísmo. Triteísmo. ¿Qué tendríamos? Tres dioses. Si el Padre fuera una parte, sería politeísmo o triteísmo. ¿Sí? ¿Sí está? Dale. Sí. Emanan. Sí. Son partes. Exacto. Entonces es un ser como compuesto. Y si es un ser compuesto, ¿qué problema tiene? Esa clase ya la vimos. ¿Qué pasa a un ser compuesto? Es finito, depende de sus partes, no es, cambia, muy bien, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, hipostasis no describe una parte de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios, no son tres partiendo la divinidad, ¿sí? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, porque recuerden que la esencia de Dios es numérica o genérica. La esencia humana, ¿cómo es? Genérica porque pueden haber varios individuos, ¿sí o no? Si yo muero hoy, la raza humana se extingue. No, por eso es una esencia genérica. Ahora, la esencia de Dios, ¿cuántas esencias hay en Dios? ¿Cuántas? Los vi dudando. Una esencia, ¿sí es claro? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo subsisten en esa esencia. Si el Padre no está, ¿qué sucede? Quedan el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? No, no puede ser porque esencialmente son un solo Dios. Por eso es un Dios trino, triuno. ¿Sí, claro? ¿Sí? ¿Sí eso respondí tu pregunta? Entonces, recuerden que estamos usando palabras finitas para describir a un Dios infinito. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa etiquetas temporales?
¡Ey! Muy bien, modalismo. ¿Qué es el modalismo? Usa una máscara de Padre, de Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, el agua, H2O, ¿sí? H2O a veces es ¿qué? Líquida, gaseosa y sólida. ¿Así es la Trinidad? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Hay cierta mutación en las propiedades. Ese es un buen ejemplo. ¿Qué más? No entendí tu punto. La pregunta es, di- que ¿por qué el ejemplo del agua sólido, líquido y gaseoso no es un buen ejemplo para Dios? A ver, ¿siempre es H2O? A ver, el agua, ¿siempre es H2O en estado líquido, sólido y gaseoso? ¿Cómo? Siempre. La pregunta es, ¿por qué esto no es un buen ejemplo de la Trinidad? Ah, porque no hay la inhabitación mutua, donde o eres líquido, o eres sólido, o eres gaseoso, pero no subsistes como tres. Ahora, tres individuos que no se comparten la propiedad de engendrarse. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, pero no es un buen ejemplo. El agua, ni el trébol, ni el huevo, la cáscara, la yema. De pronto vamos a ver un ejemplo ahorita que sería el más cercano que usaron los teólogos clásicos. ¿Preguntas hasta ahí? Claros, hipostasis, ¿sí? Ahora vamos a otro término que fue el término latino. El término latino que se utilizó para describir quién es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? El término fue subsistencia. Es el término preferido por este servidor, es el término preferido por muchos teólogos, que en Dios existen tres subsistencias o modos de subsistir. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre no engendrado, Hijo engendrado eternamente y Espíritu Santo inspirado del Padre y del Hijo, ¿sí? ¿Qué es subsistencia? Subsiste. ¿Cómo? Subsiste. No, modo no, todavía modo no, no, modo no. ¿Subsiste qué es? Muy bien, sí, más o menos. Subsiste es que tiene existencia propia, ¿sí? Entonces, este individuo tiene existencia propia, ¿sí? ¿Qué es algo que no subsiste por sí mismo? Por ejemplo, el color blanco. El color blanco para existir, ¿qué necesita? Para verse en la realidad, ¿qué necesita el color blanco? Pegarse a algo. ¿Qué dijo? El color blanco necesita pegarse a algo. Eso se llama iniere. El color blanco, para que aquí veamos, ¿se pega a qué? A la pared. O se pega a unos zapatos. O se pega a una blusa. Pero el blanco no existe de sí mismo. ¿Sí, claro? Mientras que el perro, ¿qué pasa con el perro? ¿Necesita otro para existir o existe de sí mismo? Él existe de sí mismo, ¿sí, claro? Eso es la palabra subsistir. Entonces, el Dios trino no iniere, que es lo que dirían los modalistas. A veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu Santo. No, 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 no. Realmente el Dios trino subsiste una persona. Subsiste el Padre, subsiste el Hijo, subsiste el Espíritu Santo. ¿Sí? Subsiste. ¿Preguntas ahí? Entonces, la idea sencilla es lo que hace que una naturaleza tome cuerpo y exista por sí misma. Una naturaleza como la humanidad no anda caminando por la calle para existir en la realidad, tiene que subsistir en un individuo. ¿Sí, claro? La subsistencia es el cómo de la existencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿hay la naturaleza humana? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo existe? En este individuo concreto y particular. Aquí está. Su cómo está existiendo. ¿Sí? Muy bien. Nos ayuda a entender que no hay tres dioses, sino un solo ser que tiene, y aquí viene la palabra, modos. Pero no voy a detener ahorita con esto, más adelante hablamos de esto, de subsistir eternos e inseparables.
Si la esencia es la riqueza de Dios, la subsistencia son las tres formas que esa riqueza se posee eternamente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Sí. Para que exista tiene que estar en la realidad. Decimos que algo existe cuando se ve en la realidad. Digamos, si nosotros pensamos en el ave fénix, ¿dónde existe el ave fénix? Solo es mi razón. Pero existencia en la realidad necesita tener el individuo concreto. ¿Sí? Claro, de sí mismo. Hace. ¿Sí? No diría necesita, sino que ¿quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿quién es Él? Andrés. ¿Qué es Él? Humano. Entonces, ¿qué es Dios? Uno, eterno, inmutable, espíritu. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El qué y el quién no están separados. Ay, mi anillo. El qué y el quién, me hicieron un examen. El qué y el quién no están separados. Si no hubiera manos, no existe humanidad. O existe en la mente. Posiblemente en la mente, sí. Sí, sí. Digamos que como en nuestra mente puede existir el ave fénix, en virtud del poder de Dios podemos concebir una naturaleza, pero el traer a la existencia, pues claramente solo es divino, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas ahí? ¿Vamos bien? ¿Es claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con otro término. Persona. Persona. Este es el término, pues, más usado hoy en día. Persona divina. Una persona divina es un suppositum, subsistencia independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es suppositum? Suppositum. ¿Qué es? Según lo que hemos visto. No, en los términos que venimos hablando, ¿qué es un suppositum? Si es una sustancia independiente, ¿qué es? ¿Sí? Un sujeto concreto. Ya. ¿Sí? Son formas de describir el sujeto concreto, ¿sí? Ahora, este sujeto, esta persona, ¿cómo es? Individual, viviente, inteligente e incomunicable, que posee la totalidad de la única esencia divina mediante un modo relativo de subsistencia. ¿Sí, claro? Esa es la definición de persona más completa que hay. Una persona divina es una substancia independiente, individual, viviente, inteligente, incomunicable, que posee la totalidad de la única esencia divina mediante un modo relativo de subsistencia. ¿Sí, claro? ¿Qué preguntas tienen de esa definición? ¿Por qué O? No. Pregunta, ¿el Padre y el Hijo son el mismo? No. Esencialmente es un solo Dios, pero subsisten como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde el Padre no es el Hijo. Como personas, el Padre no es el Hijo, porque el Padre es el que engendra. Y el Hijo es el que es engendrado. Por eso son sujetos, aquí dice, ¿no? Incomunicables. Incomunicables. En el sentido de que no se intercambian sus propiedades eternas en cuanto a la persona. Ya de pronto ahí va saliendo las dudas. No, no, no. Cuando hablo de propiedades, hablo del engendramiento. Entonces el Padre tiene la propiedad de no ser engendrado o innacible, ¿cierto? La propiedad del Padre, ¿cuál es? Engendrar. La propiedad del Hijo, ¿cuál es? Ser engendrado. Y Padre e Hijo expiran. Entonces esas propiedades en las personas no se comunican, pero subsisten en la única esencia, simple, indivisa, eterna. ¿Sí? Es ahí donde empieza a estar un poquito el juego de palabras.
Ya voy a explicar esa palabra, es la más importante, modo. Ya voy a explicarla, ¿sí? Entonces miren, suppositum, subsistencia independiente. ¿Qué es subsistencia? Ya lo dijimos, ¿no? Es un ser que existe por sí mismo. No es una parte de todo, no es una parte de un todo. Mi mano, ¿es una subsistencia independiente? No, porque mi mano ¿qué es? Parte de mí. ¿Yo soy parte de algo? No, yo soy un sujeto ¿qué? En ese sentido pensamos en Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí es claro? ¿Sí? No son el mismo. Porque la voluntad, ¿dónde está? En la persona, en la esencia. Entonces la esencia de Dios en su voluntad es una sola. ¿Sí? Uy, no. No, ellos no muchas herejías hay. A ver, ¿por qué no comparten la esencia? ¿Qué se les ocurre? Claro, porque la esencia, ¿cuántas son? Una. Por eso no podemos hablar de comparten. Tienen la misma esencia. No comparten la esencia. Nosotros compartimos la esencia porque tenemos la esencia humana, ¿sí? Pero Dios no comparte esencia, Dios tiene una esencia. ¿Qué fue lo otro que dijiste? Ah, bueno, entonces, no comparten la esencia, es una esencia, pero no son lo mismo, porque uno subsiste como Padre, subsiste como Hijo y subsiste como Espíritu Santo. Su relación es la única diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la única diferencia. Por eso se llaman relaciones eternas de origen. Lo que hace distinto del Padre al Hijo, ¿qué es? Su relación. Uno es Padre, es decir, no engendrado, Él es el que engendra, el Hijo es engendrado eternamente y el Espíritu es el que procede. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Muy complejo? Relación. Diferente al Padre y al Hijo. Eternamente es lo que los hace diferentes. Sus relaciones. Relación. ¿Qué es una relación? Necesitas aclarar eso, ¿sí? En la- Tranquila. Sí, sí. Diferencia es de relación. Y otro es el Hijo. Así es. Tranquila, tranquila. Su propiedad. Propiedad. Mejor propiedad. Rol suena. Sí, propiedad. Sí. Pero sí, más o menos ese es el punto, ¿sí? ¿Vamos bien, sí? ¿Seguimos? ¿O preguntas? En la Trinidad. ¿Vamos bien? Bueno, miren lo que sigue diciendo. Ni está, ni está sustentada por otro ser. ¿Sí, claro? Por ejemplo, el blanco. Para que sea sustentado, ¿qué necesita? Un hombre, un zapato, una camisa. ¿La persona divina necesita otro para ser sustentado? No. ¿Sí están conmigo? ¿Subsiste? Muy bien. Ahora, esta persona, esta definición de persona también es ¿qué? Individual. Significa que es un sujeto concreto, no una idea abstracta o genérica. O sea, realmente estamos hablando de una distinción entre el Padre y el Hijo que es real. No es una máscara, no es un simple modo relativo. Realmente es diferente. Padre e Hijo son diferentes en ese sentido en sus relaciones. ¿Sí? ¿Preguntas?
Eh, ¿Qué hace diferente la palabra persona de hipostasis? Entonces recuerden, una piedra era una hipostasis. ¿Hipostasis? Sí. Mientras que persona ya se le añade algo. ¿Persona qué es? Viviente. Ah, si ya es viviente, ya no es hipostasis. Ya podemos llamarlo persona, en el sentido de sujeto concreto viviente, ¿sí? Para excluir, esta palabra excluye objetos inanimados como piedra, estatua, que son individuales pero no personas. Inteligente, entre comillas, porque está dotado de razón y voluntad. La vida, la inteligencia y la voluntad pertenecen en Dios, ¿en dónde? A la esencia única, divina que la persona posee, no exclusivas de una sola persona, porque está en la esencia. ¿Listo? Otras palabras para homoousios es consustancial o ¿cuál es la otra? Coesencial. La esencia de Dios es una sola, ya lo dijimos, numéricamente es una sola. Las tres personas no son tres individuos de una misma especie, como tres humanos distintos. Las tres poseen su totalidad y de forma indivisible la misma y única esencia infinita. Entonces, si yo digo que padre e hijo comparten la esencia, ¿qué problema tiene? Exactamente. Entonces nuestro Dios no comparte ninguna esencia. Nuestro Dios tiene una única esencia, solo una. ¿Listo? Bien, pregunten. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora, modo de subsistencia. Este es el corazón de la distinción. Algo es comunicable si se puede compartir. Una persona es incomunicable porque lo que la hace ser esa persona es un modo de subsistencia, intransferible. El padre no puede prestarle o comunicarle su paternidad al hijo. La palabra importante aquí es modo, ¿sí? Modo. Recuerden que estamos usando lenguaje finito para definir a Dios, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios es uno y es tres al mismo tiempo sin que sea una contradicción lógica? Si yo digo, tengo un celular y... Mentiras. Si yo digo... Una contradicción. Eh, si yo digo... Ay, ayúdeme con una contradicción. No, no, en el sentido numérico. Yo puedo decir tengo un celular y al tiempo no tengo un celular, sí, eso, sería una especie de contradicción, ¿cierto? Yo puedo decir que Dios es uno y es tres al tiempo. Dice Jonathan que no. ¿Qué? Nuestro Dios es uno y es tres, ¿no? Es uno en su esencia y subsiste en tres personas. Entonces aquí entra la palabra modo, ¿sí o no? Modo. La palabra modo, ¿qué es? Bueno, la palabra modo es una forma en que la esencia existe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi mano, ¿sí o no? Está mi mano, ¿sí la ven? ¿En qué modo está mi mano ahorita? Cerrada. ¿Cambió su esencia? No, ¿qué cambió? Su modo. Así, ¿la mano cambió? No, ¿qué cambió? Su modo, el modo en que ésta existe. Entonces, esta es la palabra que se usa para modo, modo. Pero si solo fuera modo, ¿qué herejía sería esa? Modalismo. Por eso se usa al lado de esta. Están juntos. Modo es como, piensen en el oro, ¿sí? El oro. Si yo hago un anillo de oro, ¿cambió su esencia? No, cambió el modo en que esa esencia existe. Si yo hago un collar, ¿qué cambió su esencia? No, cambió el modo en que esa esencia existe. Pero si la Trinidad fueran solo modos, estaríamos en herejía. Por eso hablamos de que tienen un modo de... Ah, pero subsistencia sí me habla de un individuo que concreto y que es como individual. ¿Sí se acuerdan? Es estas dos palabras que se usaron para tratar de integrar la única esencia de Dios subsistiendo en tres personas. El modo en que subsiste. Entonces, modo es una forma en que la esencia existe.
Pero hablar de subsistencia es realmente un individuo concreto. ¿Sí es claro? Es la forma en que se integró la unidad, la simplicidad de Dios y la Padre, Hijo y Espíritu Santo. Subsistencia de tres personas. Modo de subsistir. Sí, sí, sí. Ese es, es una figura muy limitada. Sí. De la esencia. Claro, exacto. Muy bien. Claro, sería herejía. Ellos poseen la totalidad de la esencia. El Padre posee la totalidad de la única esencia simple e indivisa. Esta esencia subsiste en tres modos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Subsiste, no son solo son modos, subsiste. Por eso tiene propiedades personales. Tienen propiedades distintas. No sé si los conecta porque ellos poseen la totalidad. Claro. No, es por eso estas dos palabras tratan de juntar todo, ¿sí? ¿Sí entienden? Modo. ¿Qué entendieron por modo? A ver, ¿modo qué es? Dame un ejemplo. ¿Cuál es la esencia de la mano? Digamos humana. Es un ejemplo. Esencia humana. Pero el modo en que subsiste es, perdón, el modo en que está, no subsiste. El modo en que está es cerrada, abierta. O el oro. ¿Qué modos tiene? Anillo, cadena, collar. Pero si Dios solo fuera eso, sería herejía, porque entraríamos al sabelianismo. Entonces se usa por eso modo. De hecho, John Gill utilizó, para aclarar bien, utilizó esta: modo real, real de subsistencia. Ah, porque subsistencia, recuerden qué es: individuo concreto en que existe. Entonces, modo porque poseen toda la esencia, pero subsiste porque hay distinción. Esa es la mejor palabra que hay técnicamente, filosóficamente. Son modos de subsistir o modo real de subsistir. ¿Sí es claro? Entonces, como que en la mente están esas dos cosas, que son como las mejores palabras para articular cómo Dios es uno y tres al tiempo. No hay contradicción, porque esencialmente, numéricamente son uno solo. Pero en sus relaciones, ¿quién es Dios? Son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Listo? No sé si de pronto es claro, si tienen preguntas ahí, dudas, inquietudes. Dado que las tres personas comparten exactamente la misma esencia divina, que no tiene principio ni origen, la única forma de distinguirla entre sí es por sus relaciones mutuas eternas, es decir, por su relación de origen. ¿Listo? ¿Cómo subsiste el Padre? Es la persona cuyo modo de subsistencia es, ¿cómo? No engendrar. ¿Qué es engendrar? Para antes de seguir, ¿qué creen que es engendrar? Aunque eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a adelantar un poquito. ¿Qué es? Crear algo de adentro, de sí mismo. ¿Qué más? Generar. Ahora, en Dios, esa palabra, ¿cómo podría ser? Miren Hebreos 1.3. Miren Hebreos 1.3, que en Hebreos aparece la palabra hipostasis, ¿sí? Hebreos 1.3. Aparece la palabra hipostasis, ¿sí? Por eso usaron esa palabra los griegos, porque está en la Biblia, ¿sí? Hipostasis. El cual siendo 1.3, ¿sí? Déjenme a ver si aquí lo tengo. Denme un segundo acá. Ah, sí, acá está. Hebreos 1.3. ¿Cómo dice? Sí, ¿cómo es que dice? El cual siendo. El cual siendo.
El resplandor, aquí está su gloria. ¿Y qué más? La expresión exacta de su naturaleza. Ahí está la palabra, aquí está, hipostasis. Aquí está hipostaseus, está como sustantivo. Es la imagen misma, la hipostasis de su sustancia, ¿sí? Es la misma imagen de su sustancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es el mismo? Porque es la imagen, ¿sí lo ven? Resplandor, la imagen misma de su hipostasis. Entonces, si es la imagen, es porque lo está reflejando. Así que hipostasis no está hablando de la esencia, sino del sujeto concreto. ¿Sí es claro? ¿Sí? Entonces, el Padre. Ah, bueno, ¿qué es engendrar? ¿Engendrar qué es? Engendrar. Que el Padre comunica, es la palabra, el Padre comunica la única, simple e indivisa esencia al Hijo eternamente. El Padre comunica al Hijo la única esencia simple, indivisa, eterna, eternamente. Por eso se llama engendramiento eterno. ¿Sí? La única, el Padre comunica la única esencia simple, indivisa al Hijo eternamente. ¿Listo? ¿Qué significa y qué no significa eso? Porque aquí es muy importante hacer distinción, ¿sí? Pregunta, Jesús, el Hijo, ¿tiene aceidad? ¿Cómo dice? Calvino. Calvino fue el que introdujo eso. El Hijo, en cuanto a su esencia, es de sí mismo, porque el Hijo es plenamente Dios, ¿cierto? Entonces, si decimos que Jesús es Dios, ¿Jesús tiene aceidad? Sí, en cuanto a su esencia, pero no en cuanto a su persona. En cuanto a Dios, es Dios de sí mismo. En cuanto a su relación con el Padre, es del Padre. Sí en su esencia, no en su relación. En su esencia, el Hijo es de sí mismo. En su relación con el Padre, el Hijo es del Padre. Por eso el credo niceno dice que el Hijo es Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Aquí no estamos hablando de encarnación, sí, aquí todo es eternamente, ¿cierto? Ahora, en el momento en que el Padre comunica la esencia al Hijo, ¿hay multiplicación de esencias? No, porque Dios ¿cómo es? Simple. ¿Hay división de esencias? ¿Hay cambio en el Padre? ¿El Padre pierde algo? No. Esta es una relación eterna. De hecho, estaría mal decir que en algún momento en el tiempo, porque no hubo un momento en el tiempo. Es eterno. Que el Padre comunica la única esencia simple e indivisa al Hijo. Sí. Engendra es la palabra. Claro, ¿qué es engendrar? Comunica la única esencia simple e indivisa. Sí, sí, sí. Pero en la persona, ¿cierto? En el quién, no en el qué. ¿Quién y qué? Sí, ojo con eso. ¿Quién y qué? En el quién, no en el qué. Preguntas ahí. Pregunten, pregunten. ¿Vamos bien? ¿Sí?
me gusta vuestro silencio. ¿Qué? No lo sé. Pero si fuera como un callado como, pero ustedes están así. ¿Qué? Sí, recuerden que cuando hablamos de Dios es importante precisar de qué estamos hablando. ¿El qué de Dios qué es? ¿El qué? Su esencia. Esencia. ¿Qué es la esencia de Dios? ¿Qué es? Eterno, santo, justo, recto, amoroso. ¿Qué es Dios? Bueno, es esa única esencia. ¿Sí? Ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre relacional de Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la comunicación no sucede en el qué, sino en el quién. El Padre comunica al Hijo la única esencia simple e indivisa. Así que el Hijo es Dios de sí mismo. En cuanto a su esencia, sí. En cuanto a su persona, es del Padre. Sí. Le comunica. Y es un lenguaje finito, ¿no? Lenguaje finito, limitado, sí. Que se creó en algún momento, que empezó a existir, no, de ninguna manera, porque si no, no sería Dios, ¿cierto? Muy bien, preguntas. Exacto, eso es su atributo. Espíritu, infinito, eterno, exacto. ¿Qué es sus atributos? ¿Listo? Entonces, el Padre es la persona cuyo modo de subsistencia es no engendrado, no tiene su origen en otra persona, su característica, solamente la distinción es relativa, de relación. Cuando nosotros hablamos en filosofía aristotélica, habían 10 categorías, ¿sí? 10 categorías. Entonces la primera categoría es la sustancia, que es la más clara. Pero después están los accidentes, son 9 accidentes. Está color, temperatura, tamaño, calidad, y una de esas categorías es relación. ¿Sí? Porque la mejor que describe a Dios es relación. Porque si fuera color, pensemos en color. ¿Color implica cambio? Sí. ¿Cambio en quién? En el sujeto. ¿Tamaño implica cambio? Sí. Bueno, todos los accidentes implican cambio, pero relación no. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un hijo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si no tengo un hijo, ¿hay un cambio en mí? ¿En mi esencia? ¿En mi esencia hay un cambio? No. Por eso en Dios hablamos de relaciones, ¿cierto? Porque esencialmente nuestro Dios es una única esencia. Preguntas. Vamos bien ahí. Descansemos 5 minutos, ¿les parece? Sustancia. La mejor categoría que se usó para hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo es relación. Relación. Sí, no, digamos que en la realidad, lo que nosotros podemos describir que sucede en la realidad cae dentro de las 10 cosas. Así que relación es una. Pero cuando hablamos de relación no hay cambio en el sujeto. Mm. Muy bien. No, descansemos 5 minutos y ya volvemos.